Hoy día está con nosotros Carlos Añaños, a quien agradezco mucho su presencia aquí. Sabes, soy de San Miguel Amara, Ayacucho. Me considero un emprendedor. Mi primer emprendimiento lo hice a los 8 años, el cual en la época del terrorismo lo perdí todo. Todo es todo. Salimos y literalmente mi madre nos puso encima un camión para salvar nuestras vidas. Esto es el inicio, pero ¿qué ha sido lo clave del crecimiento? Buenos días con todos. Yo soy Miguel Ferré, director del CART. El CART es una iniciativa que surge del PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y hoy día está con nosotros Carlos Añaños, a quien agradezco mucho su presencia aquí. Y bueno, en realidad, Carlos, nos conocemos hace ya... ¿Desde cuándo? Desde el año 95, ¿no? 1995, Miguel. Qué bárbaro, ¿no? O sea que, por tanto, ya tenemos 30 años prácticamente. Sí. Y desde entonces, bueno, tenemos una relación cordial de amistad. Y yo le agradezco muchísimo, Carlos, te agradezco un montón que estés hoy día con nosotros. Y lo que me gustaría... Gracias a ti, Miguel. Gracias por darme la oportunidad y estar en CART, en este lindo programa. Gracias. Y me gustaría de entrada que nos cuentes un poquito de ti, de un poco los antecedentes, o sea, cómo has iniciado esa aventura, ¿no? de una empresa que pasando desde el inicio, ¿no? de un sitio recóndito del Perú, diríamos, pues ahora está donde estamos. Me gustaría que tú nos cuentes un poquito. Gracias, Miguelito. Bueno, como sabes, soy de San Miguel Amara, Ayacucho. Me considero un emprendedor. Mi primer emprendimiento lo hice a los 8 años. Puse una pequeña bodeguita en casa de mis papás, en la cochera, el cual en la época del terrorismo lo perdí todo. Todo es todo. Salimos y literalmente mi madre nos puso encima un camión para salvar nuestras vidas. Luego, a los 18 años emprendí con un nuevo negocio de trading de productos naturales. Vendía desde maíz, cochinilla, achote, diversos productos. Y ahí junté un poquito de plata. Pero para esto, paralelamente, yo trabajaba con mi padre y mi hermano mayor Jorge, quienes fundaron Cola Real. Yo trabajaba de obrero, de vendedor, de cajero. Y es donde empecé a conocer el mundo empresarial y sobre todo de bebidas. Y una vez que junté un poquito de dinero, pues invité a Álvaro y Arturo para que se unieran a la sociedad conmigo. Y cuando nos empezó a ir bastante bien, como en el 9º mes, me llamó Ángel y pues también se quiso unir al grupo. Y así empezamos la aventura de AG Group, que oficialmente empieza pues en el año 1991. Basado ya en la experiencia que teníamos de bebidas. Paralelamente a esto, pues aparte de trabajar de obrero, yo estaba estudiando por la universidad, en la Ricardo Palma, Ingeniería Industrial, y era el encargado de compras. O sea, yo compraba todos los insumos, el azúcar, la materia prima, el gas carbónico. Entonces empecé a conocer bastante el negocio. ¿Y vivías dónde exactamente? Yo vivía en Lima en la época de estudio y en Ayacucho cuando tenía algún tiempo libre, pues me iba a trabajar, ¿no? Porque no teníamos comodidades para mantenernos sin trabajar. ¿Y qué más pasó ahí? Por ejemplo, tengo entendido que tú aparte de trabajar de esto que has dicho, pues has estado hasta casi de colectivero, podemos decir. Previo, cuando perdí mi bodega, llegamos a Lima y mis padres pues no tenían dinero. Lo habíamos perdido absolutamente todo y lo único que tenía era una camioneta mi padre y vendió la camioneta y hacíamos colectivo. Yo empecé de cobrador. O sea, imagínate, te voy a contar una anécdota, Miguel. Estaba en el óvalo de Miraflores y una señora me dio una propina y me dijo, hijo, este sol es para ti.
porque tú debieras estar estudiando y no siendo cobrador. Nunca me voy a olvidar cómo quisiera encontrar a esa señora que me dio un sol de propina en el óvalo de Miraflores. Hemos tenido que vivir esos momentos duros y esos momentos probablemente lo que nos ayudaron es a tener garra, a tener fuerza y no desmayar, ¿no?, en nuestros emprendimientos. Y es así que tuvimos la suerte de empezar a crecer, o sea, y trabajé 3 años. Primero fui cobrador y luego pasé a chofer, O sea, porque todavía era menor de edad. Ibas claro. mejorando. Terminé de chofer y, claro, tenía mi carnet en Translima. Teníamos el número 81 por la Javier Prado. Una experiencia maravillosa. Esto es el inicio, pero entonces, ¿cómo se hace para...? ¿Qué ha sido lo clave del crecimiento? Yo creo es la disciplina, es el esfuerzo. Yo me acuerdo mucho cuando vivía en el campo. Yo tenía una gran líder en casa, un gran líder en casa de mis padres. Me acuerdo mucho cuando mi madre se levantaba a las 4 de la mañana en el campo y se iba ella a regar sola, pero nosotros no la dejábamos sola, íbamos con ella. Entonces teníamos lo que hoy hablamos de liderazgo, pero a través del modelaje, del ejemplo. Entonces nosotros íbamos a acompañar a nuestra madre, ¿no? Entonces para mí es importantísimo la formación y la disciplina, no solamente de cuidar el campo, de regar el cultivo, sino levantarse de madrugada para trabajar sin desmayar. Entonces tenemos esa formación del esfuerzo, del, no voy a decir sacrificio, pero sí el trabajo duro, ¿no? Porque es lo que creo que nos ha llevado al éxito. Y una vez que nos juntamos, pues ya en familia con los hermanos, todo fue un poco más encaminado, ¿no? Estupendo. Y claro, en realidad en algún momento nos conocimos. ¿Cómo conociste el PAD? Porque tú hiciste, yo me acuerdo perfectamente, de un programa para propietarios de empresas. 1995. Correcto. Y ahí yo recuerdo que vivías en Huancayo, si mal no recuerdo, y venías normalmente a Lima, precisamente porque eras jefe de compras o como se llame, sí. ¿no? No, ya estaba viviendo en Huancayo, ya yo estaba trabajando ahí. Tengo un amigo, Juan Carlos Huón, que había hecho el PAD y me dice, ¿por qué no estudias en el PAD? Entonces ahí apliqué. Y tuve la suerte que me entrevistaste tú. Yo estaba asustado si me ibas a admitir o no. Pero sí te quiero contar, Miguelito, de que aprendí mucho. Primero, es que yo no tenía ni camioneta para venir de Huancayo, ni coche. Entonces tenía que yo leer los casos en el bus. Iba en empresas de transporte público y las 5 horas de viaje de ida y las 5 horas de vuelta, pues yo leía los casos. Entonces a mí me daba mucha alegría, primero, seguir esforzándome en el viaje y segundo, aprender a leer en el carro, que es muy difícil porque muchas personas nos mareamos. O sea que así fue como conociste el PAD. Así conocí el PAD. Ya para el año 98 que hice el PAD ya tenía auto. Bueno, es que lo que pasa es que el año 95 tú hiciste un programa para propietarios de empresas, sí, y el año 98, o sea, 3 años más tarde, ya hiciste el programa de alta dirección, el programa de alta dirección. En este momento era el programa top del PAD, ¿no? Sí, yo aprendí muchísimo con todos los profesores, sobre todo el método del caso, que para mí era muy realista, ¿no? Porque me daba ejemplos claros de compañías que habían sido exitosas en el mundo y ponérmelo en perspectiva local, pues me ayudaba mucho a pensar, ¿no? O sea que le tengo un gran agradecimiento al PAD y por haberme formado, porque yo sí me siento orgulloso de haber pasado por estas aulas. Y yo la verdad que recuerdo perfectamente de que estuvimos juntos, incluso me acuerdo que me invitaste a Venezuela, sí, que ya habían empezado la primera actividad fuera del Perú, en Venezuela, y después ya fue un crecimiento explosivo en muchos otros países, e incluso por eso entiendo que estás viviendo habitualmente en Madrid, porque ahí fue el momento de la gran expansión mundial, de alguna manera podríamos decir, ¿no? Sí, es cierto, Miguelito, pero no dejemos de comentar que tardó 10 años nuestra llegada a Lima, la capital. Y en ese proceso de llegar a la capital tuvimos una serie de competencias muy duras que nos preguntamos que el único camino que había era salir fuera, porque el Perú era un mercado pequeñito.
y nosotros estábamos siendo muy vulnerables. Y es por eso salimos a Venezuela. Y lo que logramos en un año de ventas en Venezuela, en Perú nos había tardado los 10 primeros años. Imagínate, y en el año 2002 nosotros en Venezuela vendíamos más que en Perú, que lo volvimos a perder y ahora vale cero. O sea que esa es nuestra historia. Y a partir de Venezuela, pues ya el crecimiento fue natural porque llegamos a México. De México empezamos a salir fuera con una visión más global y contento yo de ir a Madrid, ¿no? Y muchos me preguntan y me dicen, oye, ¿te fuiste del Perú? No, señor. Yo fui a llevar el nombre del Perú a muchos rincones del mundo. Llevé el nombre con orgullo de Ayacucho a muchos rincones del mundo. Me sentí orgulloso cuando estaba en Vietnam, donde no hablaba el chino, donde no hablaba el idioma local, pero llevando la marca Ayacucho, la marca Perú, y mostrando que podemos hacer empresa en Vietnam, en Laos, Camboya, en Myanmar, Indonesia y muchos países del mundo. Esa es un poco mi experiencia, que he querido llevar la marca peruana fuera del Perú. Bueno, yo creo que esto es algo desconocido para muchísima gente o para casi todo el mundo, y creo que es un orgullo también, efectivamente, el que un peruano tenga la capacidad, o sea, una empresa peruana, de estar en tantos países del mundo. Y abrir negocios de cero, Miguelito. O sea, cuando yo fui a Indonesia, pues de cero, compramos un local pequeño. No perdimos nuestros orígenes de hacer pocas inversiones para lograr maximizar los resultados. Y me acuerdo en la India lo mismo. En la India lo mismo. Pero mira lo que me sirvió, y es importante, cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos en Indonesia, ya lanzamos pues, un proyecto un poco más grande, teníamos 400 vendedores. Y cuando yo llegué después de que se había lanzado, porque todos los meses tenía que supervisar el Asia, llego a Indonesia y me dicen, estamos vendiendo 40 cajas, 50 cajas, con 400 vendedores. Tampoco. Yo decía, esto es un fracaso. Entonces llamé al gerente de ventas, que por supuesto venía de la competencia de los rojos, y le dije, vamos a salir tú a vender. Y me dice, señor, ¿cómo usted va a salir a vender? Aquí los dueños de las compañías nunca salen a vender. Ahí los que salimos a vender somos nosotros. Usted tiene que confiar. Pues no tienen la confianza para vender 40 cajas. Y me dice, ¿cómo va a salir a vender si usted no habla Bahasa? Pues tú vas a ser mi traductor. Así es que salimos a vender ese día y vendimos 400 cajas. Y ahí cambió la historia. Entonces sí sabía vender. Sabía muecas, que era lo importante. Tenía ganas, que era lo relevante, y no me podía dar el lujo de regresar a la planta diciendo, yo fracasé. ¿Cuál hubiese sido el ejemplo para mi gente, para mi equipo? Así es que al día siguiente pues las ventas empezaron a crecer. Qué bueno, digamos, qué buen mensaje, ¿no? Y en este momento ya no estás en AGE. Ya dejé, de hecho, yo volaba mucho por el mundo, y el último país que tuve la suerte de aperturar es el Reino de Bután. Y me di cuenta que ellos no miden el Producto Bruto Interno, sino la felicidad interna neta en 9 variables. Y a partir de aquel momento me pregunté si yo era feliz. Y claro, no veía a mis hijos, no veía a la familia, vivía en los aviones todo el día. Así es que el 8 de enero del 2017 renuncié a AGE. Y dije, Carlos se va. Y le di una mirada a mi Ayacucho. Y dije, tengo que hacer algo por mi tierra. Perdón, un paréntesis. Has dicho a tus hijos, ¿estás bien casado? Bien casado, ya 22 años casado. Tengo 4 maravillosos hijos. Los quiero muchísimo y somos una familia linda. Perfecto. Sigue con lo que estabas contando. Y pues le quise dar una mirada a mi querido Ayacucho, porque para mí no era ya la felicidad abrir nuevos 20 países en el pipeline que decimos. Tenían los 20 países nuevos para abrir. Imagínate, el año 2016 yo ya la fábrica de Camerún la tenía con la planta construida, la maquinaria terminada. En África, estás claro, hablando de estoy África. hablando de África, porque yo lancé pues Nigeria, Madagascar, Egipto, y la fábrica de Camerún la dejé en 2016.
ya con todo comprado. Y cuando dejé, pues tardaron más de 5 o 6 años en lanzar la fábrica. Entonces yo ya decidí darle una mirada a mi querido Ayacucho, porque para mí ya no era felicidad seguir abriendo más países, sino decir, ¿qué puedo hacer yo por mi tierra? Y es así que fundé el Patronato Piquimachay, una organización sin fines económicos, para intentar, ojalá, darle a mis paisanos, los ayacuchanos, algo de esperanza, algo de fe, algo de sueño, algo de ilusión. Porque después de haber vivido la época del terrorismo no se había hecho nada. ¿Y qué resultados, de alguna manera, se han conseguido en estos años? Muchos. Yo tengo que hablar primero prepandemia, porque la pandemia cambia el dinamismo en muchos aspectos que ahora lo estamos empezando a recuperar. En el año 2017, el año 2016 recibíamos 3 vuelos por semana, 56,000 turistas. Trabajando en 4 pilares enfocados, pasamos el año 2019 a casi 7 vuelos diarios. O sea, de 3 a la semana, 7 a 7 vuelos diarios y cerca de 300,000 turistas. Pasamos de tener 4 agencias de viaje que solo vendían pasajes para ir a Lima o regresar a Ayacucho, a tener más de 22 agencias de turismo. Las agencias de turismo venden destino. A renovarse, todos los empresarios se pusieron las pilas, renovaron sus flotas de taxis, sus buses para llevar, y pusimos en valor las más de 72 atracciones que tiene Ayacucho y en 32 destinos turísticos. Y pusieron las iglesias. Todo está en la parte de los circuitos turísticos que hoy puedes hacer y mostrar una historia maravillosa de nuestro querido Ayacucho. Por eso este año sacamos este libro. Es un viaje de 20,000 años, de donde nace el Perú. Y esto espero que nos ayude a seguir construyendo y a seguir apoyando. O sea, ¿el Perú nace en Ayacucho? Claro, porque el primer hombre, Miguelito, dicen que vivió en las cuevas de Piquimachay hace 20,000 años. Es el hombre que domestica la semilla de la papa, el maíz, la quinoa, el tarwi y una serie de productos. Y nosotros no lo vemos como debemos verlo, porque de acuerdo a las pruebas de carbono 14, la papa tiene una antigüedad de entre 8 y 12,000 años. Yo me pregunto, ¿quién vivía entre 8 y 12,000 años en el Perú? No hay nadie. De acuerdo a Richard McNish, un antropólogo americano, pues dice, vivía el hombre de Piquimachay en las cuevas de Ayacucho. Y no nos damos cuenta que ese hombre domesticó la semilla de la papa, que es un aporte a la humanidad. Totalmente. Porque en todos los rincones del planeta se come la papa y es producto peruano. Y sacó de la hambruna a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que evitó la hambruna en Europa. Pero no nos sentimos orgullosos de eso. No nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Yo me pregunto, ¿por qué habría decidido vivir el primer hombre de toda América en Perú? Del cual hoy somos orgullosos de vivir en un país milenario. ¿Por qué? ¿Será que nosotros, sus hijos, no vemos esa gran potencialidad, no vemos esa gran riqueza en nuestro querido Perú? Y eso que cuentas me parece muy interesante para la siguiente pregunta. ¿Qué piensas del Perú hoy y qué piensas de los peruanos? Porque como tú se sabe, cada vez hay más como inquietudes en decir yo me voy fuera, no tengo futuro acá, voy a vivir fuera porque ahí sí tengo más oportunidades. ¿Qué piensas de todo eso? Yo parto con una frase que siempre lo digo, yo no pierdo la esperanza en este maravilloso Perú. Yo creo que hay más gente buena que mala. Hemos tenido mala suerte de tener algunos malos dirigentes que nos han llevado donde estamos. Pero volviendo a lo que les comentaba antes, ¿por qué habría decidido el primer hombre vivir en Perú? Es que ¿será que nosotros no estamos viendo esa magia que es el Perú? Yo recorro miles, en los últimos años, decenas de miles de kilómetros. Por todo el mundo. En estos últimos 7 años ya solo por el Perú. ¿Ya? Pero durante un montón de años. Un montón de años, sí, he recorrido más de 100 países, conozco algo de 100 países. Y en estos últimos 7 años que fundé el Patronato Piquimachay me centré en el Perú para recorrer todo. Y lo que encuentro es bondad de la gente, paz en la gente. Y no entiendo por qué estamos como estamos.
Yo he ido al distrito más pobre del Perú, a Uchurajay, Donde hubo donde la mataron masacre. la masacre a los 8 periodistas. Yo estuve con las autoridades. O sea, son gente maravillosa, son gente buena, pero no se merecen estar olvidados. O sea que hay un futuro. Lo que se ve claro, querido Carlos, es que faltan líderes. ¿Verdad? Bueno, esto es un tema que podemos seguir hablando en un momento, pero nosotros en el CAR, donde estoy, hemos hecho varios programas para líderes de comunidades campesinas. Y en los programas que hemos hecho siempre te hemos invitado. Gracias. Y tú personalmente Sí. no pudiste estar físicamente, pero sí lo hacíamos vía Zoom, etc. Y diríamos, una de las cosas que a la gente le emocionó, y al final siempre cuando decíamos quién es el que mejor califica, o siempre salías tú. Entonces Qué una de las vergüenza. cosas que creo que, no, ninguna vergüenza, que creo que una de las cosas que a la gente le encantaba es que tú podías hablarles en su idioma, en quechua. Ñojaja manan Juanjanicho, Miguel. Ñojaja Me estás- anchatam me- kuyani llaqtayta. me estás Chaymi ins- me estás- kunan punchao, me estás ancha insultando. kusijam kachakani rimas pajanguan. Estoy muy contento, yo no me olvido de mi país, no me olvido de mis orígenes. Porque nací en San Miguel, me eduqué en San Miguel, estudié el colegio en Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, emprendí en Ayacucho, fui exitoso en Ayacucho, salí exitoso de Ayacucho. O sea, ¿cómo te puedes olvidar de tus orígenes? ¿Cómo te puedes olvidar de dónde eres? Y yo me acuerdo en esa presentación tuya que la gente salía emocionada, removida, como diciendo, wow, qué personaje. Wow. Es la verdad. Gracias. Es la verdad. Yo lo único que intento es ver con un poquito de empatía, ¿no? Empatía porque uno se tiene que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser feliz? Y muchos hemos perdido el foco de la felicidad. Creemos que ser feliz es tener la cuenta de bancos llena. Pero de ahí, ¿qué más hay? No sabes lo feliz que yo me siento cuando recorro Ayacucho y me siento una piedrita a comer con la gente y tomar un caldito de gallina. Y que la gente... Y que la gente te brinde. Miguelito, yo he estado en Chiquintirca, un pueblito muy lejos, donde está la estación de bombeo de transportador de gas. Llegué tarde y no teníamos comida. Llegué con hambre a la plaza y a los niños les pregunto, tengo hambre, ¿algún restaurante? No, aquí no hay restaurante. Quiero comer algo. Y me dice, hay un sepelio. En los sepelios se invitan comida. Me metí al sepelio, luego te voy a mostrar las fotos. La gente bondadosa, hasta postre nos dio. Dime, ¿cómo no ser empáticos con ellos? ¿Cómo no verlos con otros ojos a ellos? Son gente buena, son gente maravillosa. Y eso es el Perú, que antes me preguntaba sobre eso su te gente. quería hablar de, porque claro, desde Lima, diríamos sobre todo, se desconoce mucho el Perú. Una de las cosas que nosotros en nuestros programas no se conoce el Perú. Entonces me gustaría que des como, ¿qué piensas de esos peruanos de la sierra? Para mí son nobles, trabajadores, luchadores. ¿Antimineros? Yo no los veo antimineros. Yo lo que veo es a un grupo de gente que los asusan, generan odios, les pagan para ir a hacer revueltas y yo no los veo. Ellos lo que quieren es prosperidad. Ellos lo que quieren son dos cosas: respeto y vida digna. Y hay mucho emprendedor, ¿no? Muchos. Yo creo que hoy los datos, justo tengo aquí los datos, porque siempre hablo de números. Yo, de la PEA de 17.8 millones, pues estamos hablando que los informales, que para mí son emprendedores, un señor que hace taxi, yo no le puedo llamar informal, le tengo que llamar emprendedor. O una señora que trabaja en el mercado vendiendo frutas o preparando en la esquina cevichito de conchas negras. ¿Qué es? Es un emprendedor. No son informales. Entonces son ellos los que nos mantienen en optimismo y un dinamismo económico en el Perú. Entonces esta gente es trabajadora.
Llegas al campo y a las 4 de la mañana la gente está regando sus cultivos. Se esfuerzan duro, trabajan duro y saben trabajar. Y en este enfoque, claro, da la impresión de que las clases dirigentes como que han abdicado de su rol. Y, por tanto, como digo, la verdad es que desde mi punto de vista en el PAT, en el CAR, nos damos cuenta de que muchos, y lo tienen casi como un orgullo, decir, pues mi hijo ya está estudiando, se ha ido a estudiar a no sé dónde, y va a volver, sí, va a volver. La realidad es que después ya muchos no vuelven, ¿no? Es difícil volver. Es difícil volver cuando aquí te están asaltando, robando, cuando muchos no ven esperanza o no ven futuro o no pueden construir sus sueños, ¿no? Los datos nos dicen que se han ido cerca de 500,000 jóvenes. Eso es tristísimo. Pero la pregunta es, ¿qué jóvenes se fueron? Justamente el talento, los que no se debieran ir. Exactamente. Y por tanto, ¿cómo ves el futuro? Como para, apagamos la luz. Yo me acuerdo en los años cuando... Yo nunca apagaré la luz. Perdóname que te lo diga así. Soy absolutamente optimista, soy emprendedor, serrano, orgulloso, y yo no soy de apagar la luz. Hay que trabajar. Lo cuento porque yo me acuerdo los años precisamente, al final del año 90, ¿no? Digamos, cuando estaba ya el terrorismo ya entrando, que es una pena que la gente actual, la gente más joven no recuerde porque no le han explicado bien qué pasó. Yo me acuerdo que el aeropuerto Jorge Chávez estaba lleno de gente que se iba y ninguna gente a la hora de la entrada. Y se decía, medio con sorna, no sé cómo, decía, el último que apague la luz. Triste. Tristísimo. Triste. Yo creo que eso no nos tocará hacer a nosotros. Eso no nos tocará hacer a nosotros. Y me resisto a apagar la luz. Yo también. Y me gustaría que... ¿Cómo ves el futuro, por tanto, del Perú? Yo veo con ilusión, veo con esperanza, porque si haces un análisis del Perú, yo creo que necesitamos entender algunas cosas. Primero, será un mensaje para los políticos que entiendan cuál es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Otra pregunta es, ¿cuál es la visión del Perú? Tenemos que exigir. ¿Cuál es la visión del Perú? Que los futuros que nos dirijan nos digan cuál es la visión del Perú. Yo vengo del mundo empresarial. Yo no me imagino una compañía sin visión. Claro, ¿a dónde vas? ¿A dónde Ni idea, vas? no sé. ¿A dónde? Ni idea. Entonces, yo les pregunto cuál es la visión del Perú. Yo me he leído lo de ese plan, las 498 páginas. No he tenido capacidad de entender. Perdóname, ¿no? Es una visión muy idealista donde todo es perfecto y cuando te das cuenta el micromanagement de miles de datos que no hay quien lo entienda, es difícil, ¿no? Yo creo que se tiene que centrar en una visión clara, ordenada. Por ejemplo, lo que pasa con Petroperú, mucha gente me pregunta. Yo primero preguntaría cuál es el rol del Estado. ¿El rol del Estado es tener Petroperú o sí o no? Y de acuerdo a eso toma una decisión. Es muy simple. En el ángulo empresarial lo vemos así, simple. Y a mí me gustaría, ya que estás hablando de estos temas, o sea, dado que tú eres un emprendedor y ahí, como de alguna manera has casi identificado emprendedor con informal, me gustaría, digamos, cómo tú, en el caso, un líder que tuviera esas ideas claras, ¿qué debería alguien que tuviera poder decir? ¿Qué habría que hacer para que...? Porque, claro, siempre se habla de que el problema del Perú es que es un país informal y tal. Y dices, bueno, pues si no hubiera habido toda esa gente que le llaman informal, el Perú estaría mucho más abajo de donde Por está. supuesto. Hay que agradecerle a los señores que hacen taxi, a las señoras que trabajan en los mercados. Y los mineros. Claro, lo que pasa es que las barreras de entrada a la legalidad o a la formalidad son altas. Si tú eres emprendedor, yo no me imagino, voy a hablar de una señora que tiene una bodega bien puesta en la esquina de aquí a 100 metros. ¿Tú te imaginas a la señora contratando un contador para que le presente la declaración de impuestos todos los meses?
No funciona. O sea, yo creo que lo que se tiene que hacer es un gran cambio para hacer una mejora de abajo hacia arriba. Que los llamados informales tengan facilidades, no solamente para hacer empresa, flexibilidades, simplificación administrativa, menos burocracia. Y a través de ese crecimiento ellos puedan ser parte de un sistema financiero que los accese y puedan crecer. Es que si no se hace eso, no se va a lograr. O sea, yo no me imagino en Puno, que yo conozco bastante bien, o Ayacucho, Cusco. ¿Cuál es la informalidad en Puno? Me dicen que está por encima del 95%. Entonces dime, es que yo no conozco a un señor de Puno, de Juliaca, en el mercado, presentando su declaración de impuestos a la renta. No saben cómo hacerlo, pero lo sentenciamos. Yo creo que lo que se les tiene que dar es unas facilidades. El otro día estaba con Lucho Carranza y alguien le preguntó y le dijo qué hicieron en su gobierno para crecer por medio del 9% durante 5 años. Y él tuvo una respuesta que a mí me encantó. Él dijo, lo único que hicimos es dejarlos trabajar. Nosotros no hicimos nada. Mira ese nivel de humildad. Los dejamos trabajar. El tema es que hoy no nos dejan trabajar. Tú haces tu negocio y va el ladrón y te pide cupo. Trabajas y te asaltan. Trabajas y te roban. Trabajas y hemos visto muchos negocios pequeños cerrados. Ya sea por diversas razones, no vamos a entrar hoy, pero es que no los dejan trabajar. Y entonces, por tanto, en ese futuro magnífico del Perú, y además también hay una idea interesante, y es que el Perú, digamos, la misión del Perú, también hay que pensar que hay una misión interna, es decir, de que todos los ciudadanos del Perú tengan como hablabas, de respeto, de vida digna, etcétera, pero también el Perú, evidentemente, tiene una misión externa. El Perú puede ser el gran proveedor, por supuesto, de materias primas, pero sobre todo ahora que está el tema de la alimentación a nivel global. El Perú podría ser el pulmón de alimentación del mundo. Yo he recorrido todo el sur de Ayacucho y se pueden hacer muchas presas para irrigar los campos. Y solo de Ayacucho se podría irrigar, me dicen algunos técnicos, más de 500,000 hectáreas. ¿Qué? En Ica, Palpa, Nazca y Arequipa. La pregunta, ¿cuánto cuesta hacer eso? No cuesta mucho. No cuesta mucho. En el Perú solo usamos las tierras en un 5%. Imagínate si duplicáramos a 10, se podría generar cerca de 2.5 millones de trabajo. Y solamente estás pensando en la parte sierra-costa, pero que si vas por el otro lado... Muchísimo más. Entonces, Perú tranquilamente podría ser el pulmón de alimentación del mundo. Perú tranquilamente podría ser el proveedor de energía sostenible. ¿Has visto lo que ha pasado con el cobre hoy? Las bolsas de valores de Lima se ha disparado. Pero no hemos entendido que el mundo ya va en una dirección. Nosotros no estamos capitalizando. El sector minero es fundamental. Y no solamente para el cobre, oro, litio y no sé qué otros productos tenemos todos aquí en Perú. Para mí el otro gran foco, una gran visión sería, ¿por qué no convertir al Perú en el hub del turismo de América? ¿Qué nos hacemos, Miguel, siendo el mejor destino culinario del mundo? ¿Qué nos hacemos siendo el mejor destino turístico? ¿Qué nos hacemos siendo el mejor destino cultural del mundo? Todos los galardones para recibir menos de 3 millones de turistas. Sí. El 1% del PBI del sector turismo. ¿Te imaginas si vinieran al Perú 10 millones de turistas? Pero además el dinamismo económico. Eso te iba a decir, porque eso además expande eso a todos los lugares. A todos. Agencias de viajes, taxis, hoteles, restaurantes, el agro, porque hay que darle de alimento a millones de turistas. O sea, yo creo que esa industria no la tenemos, pero porque el Perú no está preparado, no está incentivando. Y un tema importante que también debemos pensar es las pequeñas y medianas empresas. Tiene que ser el momento de las pymes. Ya las empresas grandes solas saben cómo hacer sus negocios. Solas
pueden navegar en el futuro. Pero los que están sufriendo son las pequeñas y medianas empresas. La pregunta es, ¿qué reformas tenemos para apoyar ese desarrollo emprendedor que tiene el Perú? ¿Y tú crees que hay alguien que tiene esa visión? Me refiero de futuros presidentes o gente que aspira a esa posición. ¿Tú crees que hay alguien, en fin, sin poner nombres, no se trata de poner nombres, ¿no? Pero ¿tú crees que los que aspiran a la presidencia tienen más o menos esas ideas? Voy a hacer algo crítico y también voy a ser optimista. Primero, voy a ser crítico. Es que hay muchos que están postulando y van a postular que nunca en su vida han manejado un carrito sanguchero. Tal cual. Pero creen que pueden manejar una nación. No puede ser. No han manejado un carrito sanguchero y creen que pueden manejar una nación. Desde el optimismo, yo creo que lo que estás haciendo, los empresariados, por la razón que yo he tomado la decisión de no quedarme callado, es hacer escuchar nuestras voces. Hacer oír nuestras voces. Tenemos que tener una visión, tenemos que tener un plan de largo plazo. Tenemos que pensar en darle vida digna a las personas. Hay que hablar, hay que comentar y como peruanos hay que exigir. No podemos estar más callados. Pero el tema es que tiene que haber alguien que lidere. Ese es el punto. Por supuesto. Y ahí todavía no está muy claro cómo estará el futuro próximo. Tendremos que persuadir a los votantes para que en las próximas elecciones voten por alguien que nos pueda llevar a un destino bueno en el Perú. Y hablando ya de ese tema, o sea, los empresarios, y no estoy hablando ya en este sentido, bueno, también, ¿no? Pero más que la gran empresa, diríamos que son siempre muy poquitos, hay una capa enorme de empresarios que yo diría que son patriotas, no son políticos, son patriotas con ganas de hacer bien las cosas. ¿Qué les podrías tú decir a ellos de decir, oye, pero está bien que estén metidos en su mundo, diríamos, de sus stakeholders, por decirlo así, como siempre se habla, ¿no? Los proveedores, en sus los burbujas. clientes, en sus burbujas. Pero hay un Perú desconocido. Yo siempre, en plan medio de broma, comento que yo estoy feliz de que haya salido Castillo. Y la gente me mira y me dice, ¿qué? Como diciendo, ¿tú dices eso? Y yo digo, sí, porque tú votaste por Castillo. Y me dicen, yo, ¿cómo voy a votar por Castillo? ¿Y tú? Yo tampoco y tal. Oye, pues hay millones de peruanos que sí votaron por Castillo. Eso, un jalón de orejas, ¿no? Exactamente. Hay que verlo como un jalón de orejas. Exactamente. Como diciendo, aquí hay un Perú totalmente olvidado y desconocido, que es una de las cosas que tú siempre tienes en la cabeza, decir, acabas de decir, he estado en tal pueblito, está en tal lugar, desconocido, estoy seguro que el 99.5% nadie conoce, y sin embargo están ahí. Pero creo importante tu mensaje, Miguel, de que estos empresarios tienen que cuidar su casa. Tienen que cuidar su casa, y su casa es Perú, es nuestra casa. Yo les hablo porque yo ya lo perdí 2 veces todo en mi vida. En la época del terrorismo lo perdí. Lo poco que tenía en mi bodeguita, mi madre nos puso encima un camión para salvar nuestra vida. Porque te iban a matar, ¿no? Probablemente ya no estaríamos hoy conversando, por eso no lo sabíamos. Bueno, recibí 2 amenazas de muerte, o sea que fue duro el proceso de trabajar en medio del terrorismo. Y la segunda vez que lo perdí todo es en Venezuela. Antes lo comentaba. Y en el año 2002 la empresa facturaba $100 millones. Mi presupuesto del año 2023 era hacer 30 millones de EBITDA. Ahora vale 0. Es que a mí no me van a contar lo que es estos modelos. A mí no me van a engañar. Entonces, yo sí creo, como he vivido 3 años en Venezuela no les hicieron caso a los políticos. Se dejaron llevar. No cuidaron su casa y pasó lo que pasó. Cuando tú llegaste, yo me acuerdo, porque me invitaste allí, estaba Chávez. Estaba Chávez. Pero Chávez, en esa visión
buena, por decirlo así, ¿no? Que engañó a todos, ¿no? Claro, ese es el tema. Engañó a todos y la gente no tomó en serio esos engaños. Que no nos pase esto en Perú. Llamamos a los empresarios de los cuales estás comentando para que cuidemos nuestra casa. Yo me acuerdo mucho el 12 de julio del año 2023. El 19 de julio 2023 era la no sé qué toma de Lima. Yo me fui a Cusco a hablar con los cusqueños. Yo les dije, señores, si ustedes no cuidan su casa, nadie lo va a hacer. Nadie va a cuidar tu casa si no cuidas tú. Es momento de que pensemos nosotros en nuestra casa. Días después recibí un mensaje diciendo Cusco no se une a la toma de Lima. Tenemos que llevar a ese ambiente, que tenemos que cuidar nuestra casa, que 5 vándalos no nos vendan la historia. Perdona por eso de los vándalos, pero... No, está perfecto. Y ya para ir un poquito redondeando finalmente, yo siempre he pensado que en estos últimos años lo que es la academia, entre comillas, diríamos, creo que no ha jugado un buen papel. Es decir, creo que tenía que haber sido mucho más activa, no metiéndose en temas políticos, pero sí en temas de enfoques de desarrollo, enfoques de integración, porque quizá uno de los grandes problemas, me parece, no sé qué piensas, del Perú es que hay muchos esfuerzos aislados, pero hay poca integración. Y creo que un ambiente apropiado para esa integración es la academia. Absoluto. Y entonces me gustaría, ¿no?, pensando ya en el PAD, en el CAR, como de alguna manera, ¿qué cosas nos podrías también ayudar para decir, oye, mira, ustedes tendrían que ser un poco más, en fin, nuestro interés es evidentemente poner en marcha lo que te estoy diciendo, pero no sé qué piensas. Yo creo que la academia podría poner la agenda nacional, ¿no? ¿Por qué no pone la academia la agenda nacional? Por ejemplo, ¿quiénes pueden trazar una visión de país? ¿Quiénes pueden ayudar a entender el rol del Estado? ¿Quiénes pueden ayudar a qué deben hacer los gobernadores, alcaldes? Necesitamos la formación. No nos olvidemos que en Francia, antes de tomar un puesto de una alcaldía, tienen 300 horas que tienen que hacer un curso. Está muy bien. Yo veo, tenemos 2.000 alcaldes. ¿Qué formación tienen? Yo creo que el rol de la academia es fundamental. Ojalá nuestros congresistas nos oigan y digan, en el Perú debe haber, antes de que cualquier alcalde tome posición, tener unas 300 horas lectivas de un curso. Yo creo Porque el Perú se puede construir desde los pueblos más pequeños. Pero ¿qué hacemos? Muchos que no solamente no saben qué hacer y otros que roban. Sí, bueno, efectivamente, este es nuestro, en el caso personal, ¿no?, diríamos del CAR y del PAT, este es un poco, quizá nos hemos sentido a veces un poco como diciendo, aquí hemos tenido un fallo, diríamos, de no estar más metidos en eso, y precisamente eso es uno de los temas que para el futuro, en nuestro caso, estamos en esa idea. Miguel, ¿no? ha sido exitoso formando empresarios. Yo fui exitoso por formarme en el PAD. Ahora me gustaría que ustedes, ojalá, puedan formar a todas las autoridades del país. Ese es uno de nuestros retos. No sé si todas, pero por supuesto empezar por ahí. Estamos efectivamente en esta idea de hacer ya formación para alcaldes en algunas zonas específicas del Perú. En fin, bueno, pues yo no sé si podemos ya casi ir cerrando. No sé si tienes alguna idea adicional de lo que hemos hablado. A mí me gustaría comentar algo que siempre me gusta compartir en algunas charlas y cuando viajo. A mí me gustaría que todos imaginaran una pecera. Imagínate, Miguel, una pecera y dentro hay un pececito rojo nadando. La pregunta es, ¿ese pececito rojo nadando verá el agua? No, porque es un medio. Yo creo que el Perú está así. Estamos como los pececitos dejándonos
llevar por las circunstancias y no vemos esa gran magia que se llama Perú. Y como un ejemplo vamos a recordar de nuestro amigo Gastón Acurio. Él se fue a España a estudiar Derecho, a Francia a estudiar cocina, regresó y vio lo que nosotros no veíamos. Los pececitos rojos no veíamos. Él lideró con una empatía y no con una visión de yo voy a ser el mejor cocinero, sino vamos a unirnos los cocineros, vamos a empezar a ver con empatía el Perú, y desarrollaron una revolución culinaria que hoy nos da el orgullo de ser el mejor destino culinario del mundo. Cuento esto para que dejemos en algún momento de ser peces, salgamos y veamos esa magia en nuestro querido Perú y no perdamos la esperanza. Perfecto. Un buen mensaje, querido Carlos, y espero que eso cale en muchísima gente. Y bueno, te agradezco muchísimo estos ratos de reflexión y espero que eso sea un gran como ideas para que mucha gente también dé un paso para adelante en lo que acabas de hablar, ¿no? Y para que los que sepan, esto va a estar en el LinkedIn del CART, o sea, para que posicionen. Muchísimas gracias, Carlos, por... Gracias a ti, Miguel, por la oportunidad. Y gracias por haberme enseñado tanto. El PAD y los profesores han sido mis formadores. O sea que lo tengo que decir. Muy generoso y muchas gracias. Gracias a ti.